Hola, vamos a revisar algunos problemas de razonamiento lógico y vamos a describir la solución para cada uno de ellos. Empecemos con el problema número 1. Pedro compra 4 polos por 6 nuevos soles y vende 3 polos por 6 nuevos soles. El lunes ganó 6 nuevos soles. ¿Cuántos polos vendió Pedro ese día? Bien, la pregunta tiene que ver pues con el número de polos que se vendió, ¿verdad? Sabemos que en realidad los datos que nos da el problema no se refiere a la cantidad de polos totales que se han vendido o comprado. Al decir que compra 4 polos por 6 nuevos soles, eso nos está diciendo que su costo de él por cada 4 polos es 6 nuevos soles. Y el precio de venta por cada 3 polos es 6 nuevos soles. Esos datos los vamos a utilizar para calcular tanto el costo de cada polo como el precio de venta de cada polo también. Una vez que tengamos el precio de venta de un polo y su costo, vamos a hacer una diferencia para saber cuánto es la ganancia por cada polo. Teniendo la ganancia por cada polo, podemos determinar el número de polos haciendo esta operación. La ganancia total, que en este caso es 6 soles, vamos a dividirla entre la ganancia por polo. Y la división entre la ganancia total y la ganancia por cada polo nos debería dar el número de polos vendidos. ¿Ok? Entonces, empecemos con el primer paso. Costo de un polo. El costo de un polo sale de dividir el dinero que pagó por cada 4 polos. Quiere decir, él pagó 6 soles por 4 polos. Si divido 6 entre 4, eso es lo mismo, tomar la mitad arriba y la mitad abajo, o 3 entre 2, y eso equivale a 1.5 o 1.50 soles. Calculemos ahora el precio de venta de un polo. El precio de venta de un polo sería el dinero en que vendió 3 polos dividido justo entre la cantidad de esos polos vendidos por cada 3 polos. Eso nos da 2 soles. Ahora ya tenemos entonces la forma de determinar la ganancia por polo. La ganancia por polo sería el precio de venta menos el costo. 2 soles menos 1.50 soles, eso nos da 50 céntimos o medio sol. Finalmente ya podemos resolver la pregunta. La ganancia total, es decir, 6 soles, dividido entre la ganancia por polo, es decir, 0,50 soles, eso nos da el número de polos vendidos. Bueno, 6 soles entre 50 céntimos es lo mismo que decir 60 entre 5, ¿verdad? Como si multiplicáramos arriba por 10 y abajo también por 10. 6 por 10 es 60, 0.5 por 10 es 5. Así que eso es lo mismo que 60 entre 5, o sea, 12, ¿verdad? 12 medios soles hacen 6 soles. 12 polos vendidos. Así que la respuesta es la alternativa B. Bien. Para poder, digamos, visualizar la solución, pueden poner pues el video en pausa. Si pones el video en pausa, puedes leer con calma toda la solución. Pasemos entonces al problema número 2. Problema número 2.
En Ica la temperatura en enero fue de 36 grados. En febrero bajó 4 grados menos que el mes anterior. En marzo la temperatura según Cenami será 30 grados más que la diferencia de los meses anteriores. ¿Cuánto será la temperatura en el mes de marzo? Bueno, podemos interpretar este problema palabra por palabra desde el inicio. En enero hubo una temperatura de 36 grados. En febrero, la temperatura bajó 4 grados menos que el mes anterior. Entonces, si bajó 4 grados menos, quiere decir que la temperatura en febrero fue de 32 grados. Y en marzo, según Cenami, la temperatura va a ser 30 grados más que la diferencia de los meses anteriores. ¿Cuál es la diferencia de los meses anteriores? Bueno, 36 menos 32, y a esa suma, ¿verdad? A esa diferencia le vamos a añadir 30 grados más. Entonces tendríamos, aquí esto da 4, más 30 sería 34 grados. Esa sería la temperatura en el mes de marzo. Esa es la respuesta. Pasemos al siguiente problema. Problema número 3. Compro un equipo de sonido a plazos, siendo su precio al contado de 800 nuevos soles. Si pago en 4 cuotas de 250 nuevos soles cada una, pero el vendedor me advierte que me van a recargar 5 nuevos soles por enviarme cada uno de los 4 recibos, ¿cuántos nuevos soles más que el precio al contado pagaré finalmente? Bueno, la pregunta es una diferencia. ¿Cuántos nuevos soles más que el precio al contado pagaré finalmente? Entonces, para poder responder la pregunta, hay que calcular, ¿verdad? La diferencia entre el precio a plazos menos el precio al contado. Esto es lo que nos están preguntando. ¿Correcto? Veamos entonces cuál es el precio a plazos. Si paga 4 cuotas de 250 soles, entonces tenemos el precio a plazos, sería 250 por 4. Son 4 cuotas de 250. Y también hay un recargo, se suma al precio, a las cuotas, se suma 5 nuevos soles por cada uno de los 4 recibos. O sea, cada recibo 5 soles más. O sea, 5 veces 4 también. Ese es el recargo. Bueno, finalmente, esto sale 250 por 4 es 1000 y 5 por 4 es 20. Si sumamos da 1020 soles. Precio contado. Precio contado es 800. Así que la diferencia entre ambos sería 1020 menos 800. Y eso sale 220 soles. Bien, la respuesta entonces es la alternativa 2. Pues bien, pasemos al siguiente ejemplo. Problema número 4. Un camión Mazda me rinde en aceite 20 kilómetros por litro. Si el litro cuesta 6 nuevos soles, en un recorrido de 120 kilómetros, ¿cuánto gastaré? Bien, para determinar cuánto gastaré, necesito saber cuántos litros voy a consumir de aceite. Entonces, para eso uso el dato del recorrido total y el rendimiento de aceite por litro. De manera que el número de litros que yo quiero calcular, primero, sería el recorrido, 120 kilómetros, dividido entre
el rendimiento en kilómetros de 1 litro. 20 kilómetros por litro. Claro. Si voy a recorrer 120 kilómetros y voy a gastar 20 o voy a usar 1 litro cada 20 kilómetros, entonces si hago la división me sale 6 litros. 6 litros me van a permitir recorrer los 120 kilómetros. Entonces, el gasto total vendría a ser 6, la cantidad de litros, multiplicada por el número o el costo de cada litro, por 6 soles. Y eso nos sale 36 soles. La respuesta, la alternativa E, o la última. Bien, vamos a ver entonces el problema número 5. Problema 5. Tito gana los 5 novenos de 630 nuevos soles y gasta los 1/6 de los 3 décimos de 1200 nuevos soles. ¿Cuánto dinero le queda? Lo que Tito gana lo podemos calcular a partir de esta información. 5 novenos de 360, o sea, 5 novenos por 630 soles. Para poder hacer esta operación, ¿no?, seguimos las reglas de la multiplicación de fracciones. En una multiplicación de fracciones se multiplican los dos números de arriba, o sea, los numeradores, y los dos números de abajo. Y la fracción que resulta es entonces 5 por 630 entre 9 por 1, 9. Entonces, ahora podemos simplificar, antes de multiplicar primero, podemos simplificar, lo que significa que podemos hacer la división de uno de los números de arriba, uno de los factores, con uno de los números de abajo, podemos dividirlos ambos entre la misma cantidad. Por ejemplo, 630 yo lo puedo dividir entre 9 y me da exacto, porque 63 se puede dividir entre 9. Y 9 también, obviamente, ¿no? 9 entre 9 lo divido, me sale 1. 63 entre 9 me sale 7. Bueno, el 0 acá es adicional. O sea, 630 entre 9 me da 70. Claro, entonces, como abajo quedó 1 como denominador, simplemente el resultado es el producto de esto por esto. 5 por 70, 350 soles. Eso es lo que gana Tito. ¿Cuánto gasta Tito? Tito gasta lo siguiente. Se menciona que es 1/6 de, o sea, multiplicación, 3 décimos de, otra multiplicación, el número 1200. Para hacer esta multiplicación de 3 fracciones, entonces es como si acá tuviéramos un denominador 1, y esto sería el producto de los numeradores, 1 por 3. Bueno, ya el 1 no vale la pena ponerlo, ¿verdad? Cualquier número multiplicado por 1 nos va a dar el mismo número. Entonces, es como decir 3 por 1200 dividido entre 6 por 10. Acá podemos simplificar. Antes de multiplicar, mejor simplificamos. Quiere decir, un número de arriba y un número de abajo los vamos a dividir por un mismo número para ir reduciendo el tamaño de los números. Por ejemplo, yo digo, 3 dividido entre 3 me queda 1. 6 entre 3 me queda 2. Ahora puedo hacer lo siguiente. 10 dividido entre 10 me queda 1. 1200 entre 10 me queda 120. Ahora, finalmente, ya desaparecieron aquí los números, quedó solo uno arriba, uno abajo, un 120 y un 2. O sea, 120 dividido entre 2 me queda 60 y 2 entre 2, 1. Así que el resultado de esto es 60. Solamente arriba 60 por 1 y abajo 1 por 1, o sea, 60 soles. Así que le queda, pues, la diferencia, ¿verdad? Gana 350 menos 60. O sea, 290 soles es lo que le queda. La respuesta sería la última opción.
Pasemos al ejemplo número 6. Dos decenas de pares de medias, debería decir aquí, cuestan 80 nuevos soles. ¿Cuánto costará 100 pares de medias? Aunque han habido algunos pequeños errores aquí en las alternativas, vamos a plantear este problema con los datos tal cual aparecen aquí, ¿no? Esta persona compra 2 decenas por 80. Entonces, para saber cuánto valen 100 pares de medias, averigüemos cuánto vale primero un solo par de medias. Un par cuesta, ¿verdad? Lo que pagó por 2 decenas, o sea, por 20, es 80 soles. Dividimos ese dinero entre el número de pares que se compraron, o sea, 20. 80 entre 20 me da 4 soles. Cada par cuesta 4 soles. Entonces, si yo, ¿no?, multiplico el precio de un par por 100, entonces, costo de 100 pares será 4 por 100. Y eso es igual a 400 soles. Respuesta que no está aquí, debería haber sido esta la última. Ok. 400 soles. Ok. Ahí ha habido un error de tipeo. Bien, veamos el siguiente problema. Problema número 7. En una fiesta se observa que al retirarse 6 personas, esta queda disminuida en 4/5 del total. ¿Cuántos asistentes había? Bien, pensemos que si se retiran 6 personas y quedó disminuida en 4/5 del total, quiere decir que esas 6 personas que se retiraron equivale a ese 1/5 del total, ¿no?, que ya no van a estar. Porque el problema dice que queda simplemente 4/5, ¿no? Entonces, es como que tenemos esto aquí. Si la asistencia de todas las personas la dividimos en 5 partes iguales, nos dicen que se ha retirado aquí 1/5 parte, ¿no? Se retiraron 6 y ahora solo nos quedan 4/5. Esto es 1/5. Entonces, si 1/5 es 6, ¿cuánto será 4/5? Pues 4/5 no es otra cosa que 4 veces 1/5 de las personas, obviamente, ¿no? Entonces, si 1/5 de las personas es 6, 4/5 de las personas será 4 veces 6. 4 veces 1/5. O sea, 24. ¿Ok? Entonces, perdón, aquí la respuesta no es, o la pregunta no es cuántos asistentes quedaron, sino habían, o sea, el total. Vamos a corregir esto. Entonces, 4/5 de las personas serían 24. Entonces, las 24 personas que quedaron más las 6 personas que se fueron serían 30 personas que habían originalmente, ¿no? La respuesta sería la última opción. Bien, veamos entonces el siguiente ejemplo, problema 8. ¿Qué edad tiene Juan si este tiene el duplo de la edad de Oscar, cuya edad es 3/8 de 56? Empecemos con la edad de Oscar. Nos dicen que la edad de Oscar es 3/8 de 56. Entonces, Oscar tiene 3/8 por 56 años.
Multiplicación de fracciones. 3 por 56 entre 8 por 1, 8. Simplificamos arriba y abajo, dividiendo 56 entre 8, me da 7. 8 entre 8 me da 1. O sea, esto queda 3 por 7, ¿verdad? 21. 21 años tiene Óscar. Bueno, si Óscar tiene 21 años, ¿qué edad tiene Juan? Bueno, Juan tiene el doble de la edad de Óscar, el duplo, ¿no? Quiere decir, Juan tiene 2 veces 21 años, o sea, 42 años. Ahí tenemos la respuesta, la última alternativa. Pasemos al siguiente ejemplo. Pregunta 9. Si por concepto de alquiler pago los 6 céntimos de mi aguinaldo por Navidad, que representa 360 nuevos soles, por tanto mi aguinaldo fue de... Entonces, si el alquiler le consumió los 6 céntimos de su aguinaldo, casi todo, ¿verdad? Solo le quedó 1 céntimo. Esos 6 céntimos equivalen a 360 nuevos soles, ¿verdad? Entonces, 6 céntimos es, ¿qué cosa? Pues es 6 veces 1 céntimo, ¿no? De el aguinaldo. Eso es 6 céntimos. 6 veces 1 céntimo del aguinaldo. Y como eso sale 360, entonces eso quiere decir que una séptima parte del aguinaldo es 360 entre 6, ¿no? Este 6 que está aquí lo pasamos al otro lado a dividir. Esto lo simplificamos. 36 entre 6 me da 6, 6 entre 6 me da 1, o sea, 60. Si 1 séptimo del aguinaldo es 60, ahora este 7 que está aquí lo podemos pasar al otro lado multiplicando, porque acá está dividiendo. Entonces el aguinaldo sería 60 veces 7. ¿No? Si 1 séptimo es 60, entonces multiplicamos eso por 7 y ya tenemos el aguinaldo completo de 420 soles. La respuesta entonces es la última opción. Problema número 10. En un corral hay 60 animales, entre cerdos y aves. Si el número de cerdos es el triple de aves, ¿cuántos cerdos hay? Pues podemos pensar lo siguiente. En total hay 60 animales, que es la suma de los cerdos y las aves. Entonces, los cerdos sumados con las aves son 60 en total. A su vez, nos dicen que los cerdos son 3 veces las aves. Si hacemos una sustitución de los cerdos en términos de la cantidad de aves a la que son equivalentes, entonces podemos decir en esta igualdad que 3 veces las aves más otra vez el número de aves, eso es 60. Esto equivale a decir 4 veces el número de las aves, 3A más A, como que acá hubieron 1, 4A, sería igual a 60. Para encontrar entonces cuánto es, qué número multiplicado por 4 me da 60, entonces A es 60 entre 4, 15. 15 es el número de aves, pero como los cerdos son el triple, entonces los cerdos serían 3 veces 15, o sea, 45. Cerdos es la respuesta. La alternativa 1. Muy bien. Veamos otro ejemplo. Problema número 11. Entre Rosa y Rita tienen 800 nuevos soles. Si Rita le diera 60 nuevos soles a Rosa, ambas tendrían lo mismo. Por lo tanto, Rita tiene... A ver, imaginemos aquí que Rosa y Rita
tuviesen la misma cantidad de dinero. ¿Cuánto tendría cada una? 400, ¿verdad? Pero si Rita le da 60 a Rosa, quiere decir entonces que, y luego ambas tendrían lo mismo, quiere decir que Rita tiene más dinero que Rosa en realidad, ¿verdad? Pensemos cómo se podría distribuir este dinero de la siguiente manera. Rosa más Rita tiene 800. Rita le da a Rosa 60. Entonces, ¿con cuánto se queda Rita ahora? Se queda con su dinero menos 60 soles. Por otra parte, si Rosa recibe los 60 soles, ahora Rosa tiene 60 soles más. Pero esas dos cantidades de dinero que ahora tienen después del cambio, de 60 soles, una tiene 60 soles menos y la otra tiene 60 soles más. Y esas dos cantidades van a ser iguales. ¿Correcto? Entonces, pensemos en lo siguiente. Vamos a traer aquí esta cantidad de aquí para el otro lado. Vamos a pasar restándola. Y esta cantidad de aquí la vamos a pasar para el otro lado. Pero como acá está restando en el lado izquierdo, la vamos a pasar sumando. Entonces, el dinero de Rita que tiene actualmente menos el dinero de Rosa, en realidad, ¿cuánto es? 60 más estos 60 que vienen de la izquierda, 60. O sea, 120. Entonces notemos que la diferencia actual, ¿no?, entre el dinero de Rita y de Rosa es 120. Quiere decir que el dinero de Rosa, ¿cuánto vale? Bueno, podemos sacarlo de acá para hacer una sustitución del valor del dinero de Rosa. Si Rosa más Rita tiene 800, ¿no? Entonces, el dinero de Rosa vale 800 soles menos el dinero de Rita. Vamos a sustituir esto de aquí en esta expresión de acá. Lo de Rosa equivale a 800 menos Rita. Entonces, acá ponemos dinero de Rita menos 800 menos Rita igual a 120. Pero ahora razonémoslo así. Si abrimos el paréntesis en esta diferencia, entonces eso significa que 800, como está con signo positivo, queda acá como restando. Y Rita, que está restando, eso con el signo negativo de fuera del paréntesis se convierte en una suma. Entonces tenemos el dinero de Rita más otra vez el dinero de Rita, o sea, 2 veces el dinero de Rita, sería igual, ¿no?, a estos 120 sumados con estos 800 que están restando, pasan para el otro lado sumando. O sea, 120 más 800, 920 soles. Quiere decir que el dinero de Rita multiplicado por 2 es 920, así que Rita tiene la mitad de eso, que sería 460 soles. Por lo tanto, aquí ninguna de las alternativas, ninguna de las anteriores es la correcta, ¿no? Porque la correcta es 460. Podemos marcar la alternativa 5 o E. Bien. Entonces hemos usado unos conceptos de
de las ecuaciones, ¿no? Donde hay aquí dos cantidades desconocidas o variables, el dinero de Rosa y el dinero de Rita. Haciendo una sustitución, ¿no? Usando una de las ecuaciones y reemplazando en la otra, podemos entonces saber la variable que nos interesa, que era el precio de Rita. Pasemos entonces a ver el problema número 11 o 12. Si tengo la quinta parte de la edad de mi abuelo, pero dentro de 3 años mi abuelo cumplirá 83 años, mi edad es, bueno, bastante sencillo. Si dentro de 80 años la edad de mi abuelo, ¿no? O sea, la edad actual de mi abuelo más 83, perdón, más 3, es igual a 83 años, eso quiere decir que la edad actual de mi abuelo es 80 años. Y si yo tengo la quinta parte de la edad de mi abuelo, quiere decir que yo tengo 80 entre 5 igual 16 años. ¿Correcto? La alternativa de respuesta es la 1. Problema número 13. Hallar la edad de Pedro y de Juan si, primero, Juan nació 6 años antes que Pedro. Segundo, la suma de ambas edades es 30 años. La alternativa correcta es, aquí, estas afirmaciones, primera y segunda, tenemos que considerarlas al escoger la respuesta. Las alternativas son el dato 1, o sea que Juan nació 6 años antes que Pedro, es suficiente para saber la edad de Pedro y de Juan. El dato 2, que dice que la suma de ambas edades es 30 años, eso es suficiente. La tercera dice es necesario utilizar ambos datos. La cuarta, cada uno de los datos por separado es suficiente, o sea, tanto el 1 como el 2 por sí solos son suficientes, o se necesitan más datos. Bien, notemos que si yo solo sé que Juan nació 6 años antes que Pedro, ¿no? Entonces podríamos tener, por ejemplo, Juan y Pedro esta edad, ¿no? 20 y 14 años. O podría ser que Juan tenga 30 y que Pedro tenga 24. O sea que como vemos, ese único dato no es suficiente, ¿no? No es suficiente para poder hallar la edad de cada uno. ¿Qué pasa con el dato número 2? El dato número 2 dice que la suma de Juan y Pedro es 30 años. Entonces yo podría tener, por ejemplo, en el segundo dato, que por ejemplo Juan podría tener 14 y Pedro 16, o Juan podría tener 25 y Pedro 5 años. Así que no podemos determinar la edad de Pedro y de Juan solo sabiendo que la suma es 30. Cada uno de estos statements o de estas afirmaciones o datos no son suficientes. Quiere decir que debemos descartar que no puede ser ni la 1, ni la 2, ni cada uno de los datos por separado es suficiente. Nos quedan solamente o la alternativa C o la E. ¿Qué pasa si combinamos ambos datos? Si combinamos ambos datos, ¿no? Y Juan nació 6 años antes que Pedro, entonces, ¿qué dos números que sumados nos den 30? Pues podrían tener una diferencia de 6. Acá, por ejemplo, tenemos, ¿no? 20 menos 14 es 6, pero 20 más 14 es 34, ¿no? Entonces, si juntamos el dato 1 y el dato 2, podemos resolver esto si comenzamos ¿no? a bajar los valores. Por ejemplo, acá tenemos 25 y 5. 25 más 5 da 30, pero la diferencia es 5. ¿Qué pasa si aquí subimos la diferencia entre 25 y 5 es 20, ¿no?
pero lo que queremos es una diferencia de solo 6 años. ¿Correcto? Podemos decir lo siguiente. Si Juan nació 6 años antes que Pedro, entonces la diferencia entre las edades de Juan y Pedro es 6 y la suma es 30. Si yo sumo estas dos igualdades aquí, veo en el lado izquierdo, J más J, 2 veces la edad de Juan. Y Pedro menos Pedro, o sea, la edad de Pedro se cancela. Quiere decir que 2 veces la edad de Juan es 30 más 6, sumo en el lado derecho también. Entonces, la edad de Juan sería 18 años. Si la edad de Juan es 18, como él nació 6 años antes que Pedro, quiere decir que Pedro tiene 6 años menos. Así que Pedro tiene 12. Ahí está. 18 menos 12, 6. 18 más 12, 30. Con los dos datos juntos, estas dos afirmaciones, es posible determinar las edades de cada uno. No hay otros dos números que sumados den 30 y que su diferencia sea 6. La respuesta es la alternativa C. Bien, entonces pasemos a la pregunta número 14. Dice, aquí se muestran los precios del azúcar y aceite por kilo en los meses de enero y febrero del 2015. Bien, tenemos estas dos tablas, ¿no? Precio del azúcar en enero, 3 soles, aceite 6 soles, precio del azúcar en febrero, azúcar 4, aceite 7.50. O sea, los precios subieron. La pregunta es, si tuviera 450 nuevos soles, ¿cuántos kilos más de aceite hubiera comprado en enero que en febrero del mismo año? Pensemos entonces, para responder esta pregunta y entender cuántos kilos más de aceite hubiera comprado en enero que en febrero, lo que tengo que hacer es una diferencia o una resta. La cantidad de kilos que hubiera podido comprar en enero menos la cantidad de kilos que hubiera podido comprar en febrero. ¿Cuántos kilos de aceite se hubieran podido comprar en enero? En enero, la cantidad de kilos de aceite hubiera sido 450 soles entre 3. Y en febrero, la cantidad de kilos hubiera sido 450 entre, perdón, al querer calcular el número de kilos de aceite, hay que usar el precio del aceite. 6 soles en enero, no 3, sino 6. Y en el caso de febrero, también dividimos 450 entre 7.50. El precio durante febrero. ¿Cuánto sale 450 entre 6? Bueno, 450 entre 6 se puede calcular, dividimos 45 entre 6, ¿no? Eso no da exacto, ¿verdad? Si nosotros simplificamos, dividiendo entre 3, y acá también entre 3, 45 entre 3 es 15, nos queda 150. Perdón, al dividir entre 3, 6 nos da 2. 6 entre 3, 2, 450 entre 3, 150. Entonces, 150 entre 2, eso es 75 kilos. Hubiera podido comprar en enero. Y en febrero, 450 entre 7.50. Bueno, poder resolver esto, como es una división entre decimales, sería lo mismo que yo haga esta división si arriba
multiplicara por 2 y abajo también por 2, de manera que se mantiene la misma relación. Pero ahora voy a tener 450 por 2, eso es 900, y 750 por 2, eso es 15. Entonces aquí sí se puede dividir con más facilidad. 90 entre 15, eso da 6. Y acá, entre 15 da 1. Entonces queda simplemente 60. En otras palabras, en febrero solo hubiera podido comprar 60 kilos. La diferencia, ¿no? ¿Cuántos kilos más de aceite? Entonces es 15 kilos más de aceite. La respuesta a esta pregunta parece que aquí había un pequeño error de tipeo, debería ser 15. 15 kilos más de aceite. Muy bien, veamos entonces el siguiente problema. Vamos a reducir acá un poco para poder ver todas las alternativas. Problema 15. En el gráfico se observa el precio del porcelanato en el mercado Fiori. Aquí vemos diferentes marcas de porcelanato y el precio por metro cuadrado. Dice, si la sala y el comedor tienen 24 y 18 metros cuadrados de extensión respectivamente y debo reducir mis costos, ¿cuánto gastaré? Bueno, pensemos en la situación. La sala y el comedor tienen un área combinada. Vamos a calcularla aquí, que resulta de sumar 24 más 18. Eso nos da 42 metros cuadrados de superficie que debo forrar con porcelanato. Entonces, si yo tengo que, digamos, cubrir 42 metros cuadrados, ¿no? Y quiero gastar lo mínimo posible, debería utilizar el porcelanato que tiene menor precio por metro cuadrado. Así que ese valor es el porcelanato Atlas, que cuesta solo 13 soles. Por lo tanto, ¿no? El gasto en porcelanato será 42 por 13. Que es lo mismo que 42 por 10 más 3. Eso sale 420 y 42 por 3 sale 6 y 3 por 4, 12. O sea, la suma de esto es 546 soles. La respuesta, la alternativa, C. Vamos a ver el problema número 16. Problema 16. En Cinemark, por la compra de 5 boletos te obsequian 1. Si asistí a 5 funciones gratuitas, ¿cuántos boletos compré en total? Pensemos en lo siguiente. Si por la compra de 5 boletos te obsequian 1, ¿no? Entonces pensemos qué es lo que sucede. Esta persona compró 5 boletos y de los 5 boletos
recibe uno más. Ahí hay una función gratuita, ¿no? Luego, compró otros 5 boletos y le obsequiaron un boleto más, otra función gratuita. Y así sucesivamente. Cada vez que compra 5 boletos, le dan uno más. Notemos que lo que compra es esto. Y lo que le regalan son estos boletos adicionales. Así que para que esta persona pueda haber asistido a 5 funciones gratuitas, es decir, 5 aquí, se requeriría que haya comprado esta cantidad de boletos. 5 veces 5. Así que la respuesta es 25 tuvo que comprar. No es que recibió en total 25. En realidad ha tenido 30 boletos, pero los que compró son 25. Los otros 5 fueron regalos. Veamos el siguiente problema. Problema 17. Don Lucho tiene en su bodega 200, 320 y 60 caramelos, chocolates y galletas respectivamente. Y se quiere empaquetar en cajas de igual capacidad, de modo que cada caja tenga igual cantidad de golosinas. ¿Cuál es el número mínimo de cajas a usar? El número mínimo de cajas a usar, pues este mínimo número de cajas que se puede usar, va a provenir de que nosotros podamos encontrar un número, primero, por el cual podamos dividir, ¿no? De manera igual tanto los chocolates, caramelos, como también las galletas. Encontrar el número de cajas a usar en este caso requiere que calculemos lo que se llama el máximo común divisor de estos 3 números. ¿Ok? Vamos a encontrar la cantidad de cajas, ¿no? Que podemos formar aquí. ¿Ok? Entonces, si cada caja va a tener igual cantidad de golosinas, pensemos cómo podemos hacer esta división. 200, 320 y 60. Vamos a encontrar un número por el cual podamos dividir, ¿no? Y ese número nos va a dar el total de cajas. 200, 320 y 60 se pueden dividir todos por 10. Si divido entre 10, me queda 20, me queda 32 y me queda 6. Puedo volver a dividir todo entre 2. Me va a quedar 10, me va a quedar 16 y me va a quedar 3. Entonces notemos, ya esta cantidad de golosinas de cada tipo, caramelos, chocolates y galletas, ya no se puede volver a dividir entre una misma cantidad. Por lo tanto, el producto de estos dos factores, es decir, 20, me da el número de cajas, ¿no? Que yo puedo usar aquí para poder empaquetar la golosina. De manera que en cada una de estas 20 cajas va a haber la misma cantidad de golosinas. Va a haber 10 caramelos, 16 chocolates y 3 galletas. Todas igualitas, ¿no? Entonces aquí este número de cajas a usar será 20. Veamos el problema número 18.
3 barcos parten del puerto del Callao cada 4, 6 y 8 minutos respectivamente, con velocidades variadas. Si se estacionan en el muelle a las 6 a.m., ¿a qué hora volverán a encontrarse nuevamente? Bien, si estos 3 barcos parten cada 4, 6 y 8 minutos, ¿no es cierto? Como si tuviéramos 3 servicios diferentes que salen cada 4, 6 y 8 minutos y están estacionados, ¿no? ¿A qué hora volverán a encontrarse nuevamente? Bueno, lo que tenemos que notar es que tenemos que encontrar un tiempo necesario que pase para que estos 3 barcos puedan coincidir. El tiempo deberá ser un tiempo que se pueda dividir tanto entre 4, entre 6 y 8 minutos de manera exacta. Y a la vez debería ser la menor cantidad de minutos posible, porque nosotros queremos ver a qué hora se vuelven a encontrar nuevamente, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese mínimo tiempo que debería pasar para que se puedan encontrar nuevamente los 3 barcos? Para poder encontrar esa cantidad, vamos a calcular lo que se llama el mínimo común múltiplo de los 3 números. El mínimo común múltiplo es un concepto que nos dice que vamos a buscar un número que se puede dividir a la vez por 4, por 6 y por 8, es decir, un múltiplo de 4, 6 y 8, pero a la vez tiene que ser el menor posible. Para eso utilizamos este método en el cual vamos a ir dividiendo cada uno de estos factores por todos los factores que se pueden, ¿no? Por ejemplo, dividimos entre 2 y acá nos queda 2, 3, 4. Podemos dividir otra vez entre 2. Bueno, 2 se puede dividir entre 2, queda 1, 4 entre 2 da 2, acá hay un 3, eso sí no se puede dividir. Podemos dividir otra vez entre 2, ya quedaría 1, 3, 1. Y el 3 ahora lo podemos dividir entre 3 y ya queda 1, 1 y 1. Entonces, este producto de acá, 2 por 2 por 2 por 3, o sea, 8 por 3, 24, es el mínimo común múltiplo de estos 3 números. Como ven, 24 entre 4 da 6, 24 entre 6 da 4, y 24 entre 8 da 3. No hay otro número menor a este que se pueda dividir por ambos a la vez. Quiere decir que para que se vuelvan a encontrar los 3 barcos del puerto, van a tener que pasar como mínimo 24 minutos. Puesto que se estacionan en el muelle a las 6, se van a volver a encontrar dentro de 24 minutos más. O sea, a las 6:24 AM. 24 minutos más tarde. La respuesta, la alternativa 4. Veamos el siguiente problema. Problema número 19. Calcular el promedio de estatura de 5 ciclistas con 1,70 m, 1,82 m, 1,60 m, 1,70 m y 1,68 m respectivamente. ¿Cómo se calcula el promedio de varios números? Lo que hay que hacer es sumar las 5 estaturas y dividir entre la cantidad de ellas, es decir, entre 5. Pero para hacer esto, lo vamos a hacer primero ordenando las alturas, para notar algo interesante, ¿no? Tenemos 1,60 m, 1,68 m, 1,70 m, 1,70 m y 1,82 m. Todo lo podemos expresar en centímetros, por ejemplo, ¿no? Tendríamos ahí las 5 estaturas. Lo vamos a sumar, 8 más 2, 10. Aquí tenemos 12, 6 más 6, 12 y 1, 13. 13 más 7 es 20.
20 y 7 da 27, y 27 más 8 da 35. Tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8. 850 dividimos ahora entre 5. 8 entre 5, 1. Quedan 3 de residuo. Bajamos el 5, 35 entre 5, 7. 5, 35, no queda nada. Y el 0 que está acá se agrega acá al cociente. 170, o sea, estamos en centímetros. Eso en metros es 1,70 metros. ¿Ok? Entonces hemos hecho primero la suma de las estaturas y luego la división entre el número de ellas para obtener el promedio. Veamos el problema 20. Hallar el valor de I si el promedio de 24, 36 y es 34. Entonces, si el promedio de estas tres cantidades es 34, quiere decir que 24 más 36 más I dividido entre esas tres cantidades debería darnos 34. Entonces, la suma de estas tres sería 24 más 36, eso nos da 60. 60 más I entonces sería igual, este 3 que está aquí puede pasar al otro lado, multiplicando 24 por 3. O sea, 24 por 3 sería 102. Quiere decir que el valor de I sería, como 60 más I es 102, entonces I será 102 menos 60. ¿Y eso cuánto nos sale? Nos sale a 42. Esa sería la respuesta. O sea, la alternativa 4. Bien, pasemos al problema número 21. Si tengo 75 nuevos soles y compro 4 lapiceros a 2,50 cada uno y una docena y media de cuadernos a 3 soles cada uno, ¿cuánto dinero me sobra? Bien, primero calculemos cuánto se pagó por los útiles comprados. 4 lapiceros a 2,50 cada uno es 4 por 2,50, o sea, 10 soles. Docena y media de cuadernos. Sabemos que una docena son 12, media docena son 6, o sea, 12 más 6, 18 cuadernos, cada uno a 3 soles. Eso nos da 18 por 3, 54 soles. Total gastado sería 64 soles y sobra la diferencia. 75 menos 64, o sea, 11 soles. La respuesta es la alternativa D, o la alternativa 4. Pasemos al problema número 22. Por los cortes de agua, ayer llené 2/5 de un cilindro. Anteayer 6/5 y hoy tanto como los días anteriores. ¿Qué fracción de agua llené en el cilindro durante los 3 días? Pensemos. El día de ayer, anteayer y hoy se llenaron diferentes cantidades. Ayer fue 2/5. Anteayer fue 6/5. Y hoy tanto como los días anteriores. Pero entonces, en los días anteriores, ayer y anteayer, lo que se llenó fue la suma de estos dos, ¿correcto? Esa suma da la cantidad que llené hoy.
2 quintos más 6 quintos, bueno, la suma de fracciones que tienen el mismo denominador, o sea, 5, simplemente basta sumar los numeradores. 2 más 6, 8, o sea, hoy día llené 8 quintos. Pero si hoy día llené 8 quintos y entre ayer y anteayer también llené 8 quintos, ¿cuánto llené durante los 3 días? Entonces, total sería 2 quintos más 6 quintos más 8 quintos. Obviamente esto se suma únicamente los numeradores, 8 más 8, 16, y abajo el mismo denominador. 16 quintos de cilindro durante los 3 días. Respuesta D. Problema número 23. Si por 4 botellas de agua mineral gasté 18 soles, por una decena, ¿cuánto gastaré? Si yo gasté 18 soles, en 4 botellas, entonces una botella cuesta 18 soles entre 4. 18 entre 4 es 9 entre 2, o sea, 4,50. ¿Ok? Soles. Y una decena, entonces, una decena de botellas costará 10 veces, o sea, 10 es una decena, por 4,50. Simplemente corremos el punto decimal, una posición a la derecha, estamos multiplicando por 10, y me sale 45 soles. La respuesta es la alternativa D. Bien, veamos el problema número 24. 169 soldados de infantería se forman en filas y columnas, de tal manera que el número de filas y columnas son iguales. El número de soldados en cada fila es... Bueno, si tenemos un orden de filas y columnas de soldados, es decir, aquí hay 13 filas y también hay 13 columnas y 13 filas. Perdón, creo que me anticipé a la respuesta. El número de columnas y de filas es conocido. N filas, N columnas. Entonces, si están en esa disposición, tenemos que encontrar un número que multiplicado por sí mismo de 169. Si simplemente probamos con los números de las respuestas, buscamos el 13, 13 por 13, eso es como 13 por 10 más 3, o sea, 13 por 10, 130. 13 por 3, 39. 130 más 39 nos da justo 169. Así que la respuesta correcta es el número 13. Y esa es la primera opción. Veamos la pregunta 25. Julio gana 720 nuevos soles al mes. En 10 días, ¿cuánto ganará? Bueno, 720 soles es lo que gana en 30 días, en un mes. Si queremos saber entonces cuántos soles gana por día, hacemos esta división, el 0 con el 0 se van, 72 entre 3 me da 24. 24 soles por día. ¿Cuánto ganará en 10 días? Bueno, multiplico 10 días por 24 soles por cada día,
Y me queda entonces 24 por 10, 240 soles en 10 días. La respuesta sería la alternativa 1. Problema número 26. ¿Durante qué tiempo un tren llegará a su estación, que se encuentra a 480 kilómetros si va a una velocidad de 12 kilómetros por hora? Pues bien, cuando hay movimiento de vehículos u otros objetos, se cumple esta fórmula bastante sencilla. La distancia recorrida es igual a la velocidad por el tiempo. Entonces, si yo sé que va a recorrer 480 kilómetros, esa es la distancia, y la velocidad es de 12 kilómetros por hora, entonces el tiempo, ¿cuánto será? Para saber qué número multiplicado por 12 me da 480, simplemente puedo dividir el tiempo, ¿no? Como 480 entre 12. 480 entre 12 se puede separar, ¿no? 48 entre 12, eso nos da 4. Y el 0 entonces quedaría como 40. 40 horas. ¿Ok? Se necesitan 40 horas. Obviamente no es ninguna de las que están anteriores. Es un número mucho mayor. Pregunta número 27. Un técnico repara 8 televisores en 2 semanas. ¿Cuántos televisores reparará en 3 meses? Bien, podemos pensar que este técnico puede reparar, si repara 8 televisores en 2 semanas, en una semana reparará 8 entre 2 igual 4. 4 televisores por semana. Entonces, en 3 meses, que es un tiempo mayor a una semana, ¿cuántos reparará? Sabemos cuántos repara por semana. 4. ¿Cuántas semanas hay en 3 meses? Para saber eso, ¿no? 3 meses, pues equivale a decir 3 veces 4 semanas, porque cada mes tiene 4 semanas. Así que son 12 semanas en 3 meses. Como esta persona puede reparar 4 TVs o televisores por semana, entonces en 3 meses reparará 12 veces 4, o sea, 48 televisores. La respuesta sería la alternativa 1. Problema número 28. 2 empleados ganan entre los dos 6.000 nuevos soles. Si ambos ganan como es a 3, es a 5, es decir, la relación de los sueldos de ambos es similar como el número 3 es al número 5, ¿cuánto gana el de menor sueldo? Supongamos que tenemos los empleados y sus sueldos son X y Y. La relación de los sueldos de ellos se puede expresar con una proporción. Es una igualdad de 2 fracciones. X es a Y como 3 es a 5. Quiere decir que, por ejemplo, dos números que estén en la relación de 3 a 5 podrían ser 3 y 5, pero también 30 y 50, o 6 y 10, etc. Nosotros no sabemos el valor exacto de X y de Y, solo con saber su proporción. Sin embargo, podemos decir que X es como decir 3 multiplicado por cierto número K, que no conocemos, y 5, y Y sería también 5 multiplicado por ese mismo número K. Porque si yo hago la división 3 veces K entre 5K, pues se eliminan las K y me queda 3 quintos. Justo la relación entre los sueldos de ellos dos. Pero ahora lo que podemos hacer es decir, si X gana como 3K y Y gana 5 veces K, la suma de ambos, es decir, 3K más 5K,
debería ser 6.000 soles. 3K más 5K es 8 veces K. Y eso vale 6.000. Así que ahora encontrar K es solamente cuestión de dividir. 6.000 entre 8. 6.000 entre 8, puedo dividir acá, 60 entre 4 es 15. Y 8 entre 4 es 2. O sea que esto es como 1.500 entre 2. Y la mitad de 1.500 es 750. Como el que gana menor sueldo es X y su sueldo equivale a 3 veces K, ahora que ya sé K, entonces el sueldo de X será igual a 3 veces K o 3 veces 750 soles. Multiplicamos 3 por 750, sería como 3 por 700 más 50. 3 por 700, 2100, 3 por 50, 150. La suma, 2.250 soles. Entonces, el empleado que gana menos, que es el que gana como 3 veces K, sería 2.250 su sueldo. Veamos la pregunta número 29. Los esposos Ramírez y sus 2 hijos visitan el parque de Huachipa. Si el precio de la entrada de niños menores es la mitad de los adultos y el señor Ramírez gastó 60 nuevos soles, ¿cuánto pagó por la entrada de su esposa? Bien, se supone que si visitaron los esposos Ramírez y sus 2 hijos el parque de Huachipa, ¿no? Entonces, pagaron 2 entradas de adultos y 2 de niños. Digamos que el precio de las entradas de los niños es N. Y la entrada de los adultos es A. Entonces, tenemos lo siguiente. Con estas 2 variables, podemos decir, ¿cuántas entradas compraron? Pues 2 de cada tipo. Así que lo que pagaron por las 2 entradas de los adultos, de ambos esposos, más lo que pagaron por las 2 entradas de los niños, o sea, 2 veces la entrada de niño, eso en total fueron 60 nuevos soles, ¿no? Si dividimos ambos lados de esta igualdad entre 2, nos queda 2A entre 2, A, 2N entre 2, N, 60 entre 2, 30. Quiere decir que la suma de una entrada de un adulto y de un niño da 30 soles. Pero también nos dan el dato de que el precio de la entrada de niños es la mitad de los adultos. O sea, N, el precio de una entrada de niño, es la mitad de los adultos, o sea, la entrada de un adulto dividida entre 2. Si nosotros entonces multiplicamos por 2 ambos lados, o este 2 que está acá como dividiendo pasa al otro lado a multiplicar, quedaría 2 veces la entrada de un niño es el costo de la entrada de un adulto. Vamos a hacer la sustitución de esto de aquí en esta parte de acá. Es decir, 2 veces el precio de la entrada de un niño más otra entrada de un niño sale 30. Entonces, 3 veces la entrada de un niño es 30 y la entrada de un niño cuesta 10 soles. Si la entrada de un niño cuesta 10 soles, entonces la entrada de un adulto cuesta el doble, o sea, 20 soles. Y la respuesta sería la alternativa 1, 20 soles. Vamos a ver la pregunta número 30. Pregunta 30. No todas las mujeres no son madres es equivalente a expresar y hay 5 alternativas. Esto es una expresión lógica que se conoce como una doble negación. Entonces, ¿qué quiere decir no todas las mujeres? No todas es lo mismo que decir algunas, ¿verdad?
Entonces, si reemplazamos aquí esta expresión, no todas, esto sería lo mismo que algunas mujeres no son madres. Veamos si esto es equivalente a algo de aquí. Si algunas mujeres no son madres, pues algunas de las mujeres son madres. En realidad es lo mismo, ¿verdad? Porque si algunas mujeres no son madres, quiere decir que algunas mujeres sí son madres. Esta alternativa de aquí corresponde a la 1. ¿Ok? Algunas de las mujeres son madres, puesto que solamente puede haber una alternativa correcta, ¿no? Pues nos quedamos con esa. Ya que si una parte, ¿no?, del grupo no son madres, se supone que hay otra parte, ¿no?, que también sí van a ser madres. Veamos la pregunta número 31. En una playa de estacionamiento hay autos y motos. ¿Cuántas motos hay? Dato 1, hay 49 vehículos. Dato 2, hay 36 puertas. La alternativa correcta es... Bueno, pensemos. Aquí tenemos que decidir cuál de los dos datos es suficiente para responder la pregunta de cuántas motos hay. Obviamente, solamente sabiendo que hay un total de 49 vehículos, no me dice cuántas motos hay por sí mismas. No sabemos cuántos autos y motos hay en ese grupo. Asimismo, el saber que hay 36 puertas, pues lo único que nos indicaría es el número de autos, puesto que los autos únicamente tienen puertas, las motos no. 36 puertas equivaldrían a 9 autos, porque cada auto tiene 4 puertas normalmente, ¿no? Entonces, podría saber el número de autos, pero con el dato 2 solito no puedo saber cuántas motos hay. Así que ni el dato 1 es suficiente, ni el dato 2 es suficiente. Nos damos cuenta de eso. Ni tampoco cada uno por separado. ¿Qué pasa si combinamos los dos datos? Si yo sé que hay 49 vehículos, ¿no?, y hay 36 puertas, pues lo lógico sería decir, ok, de 36 puertas, yo sé que tienen que haber 36 entre 4, 9 autos. Y como ya sé que hay 9 autos, entonces 49 menos 9, ese es el número de motos. Quiere decir aquí, asumiendo normalmente un auto con 4 puertas, pues deberíamos tener 40 motos, o sea, se necesita utilizar ambos datos. ¿Correcto? La respuesta sería la C. Última pregunta. Almendra, Karina, María y Soledad tienen cada una mascota diferente: perro, gato, canario y tortuga, no necesariamente en ese orden. Se afirma que Almendra le dice a la dueña del gato que la otra tiene una tortuga. Karina le dice a la dueña de la tortuga que su mascota y la de María se llevan bien. Bien, entonces podemos hacer una pequeña tabla, ¿no? Aquí tenemos los nombres de las personas: Almendra, Karina, María y Soledad. Y las mascotas son perro, gato, canario y tortuga. Vamos a relacionar entonces atribuyendo una mascota a cada persona.
Se dice que Almendra le dice a la dueña del gato que la otra tiene una tortuga. Por lo tanto, si le dice a la dueña del gato, quiere decir que Almendra no es la dueña del gato. O sea que esta posibilidad no está bien. Y si le dice que la otra tiene una tortuga, entonces tampoco, como está hablando de una tercera persona, tampoco Almendra puede tener una tortuga. Esta relación tampoco es correcta. Bien, quiere decir entonces que Almendra tiene un perro o tiene un canario. Una de dos. Veamos la siguiente afirmación. Karina le dice a la dueña de la tortuga que su mascota y la de María se llevan bien. Por lo tanto, si Karina le habla a la dueña de la tortuga, entonces Karina tampoco puede tener conexión Entonces, vemos aquí que Karina tampoco puede tener conexión con la tortuga, porque no se puede hablar a sí misma. Entonces, si le dice a la dueña de la tortuga, ¿no?, que la otra, o que su mascota y la de María se llevan bien, entonces notamos que aquí Karina, si no puede ser la dueña de la tortuga y tampoco Almendra puede ser la dueña de la tortuga, quiere decir que o María o Soledad son las dueñas de la tortuga, una de las dos. Pero no puede ser María, porque si la dueña de la tortuga, ¿no?, o si la mascota, la tortuga, se lleva bien con la mascota de María, entonces la tortuga no es la mascota de María. Así que también esta relación no es correcta. Por lo tanto, si ni Almendra, Karina y María pueden ser dueñas de la tortuga, de aquí se desprende que la relación correcta es que Soledad es la dueña de la tortuga. La mascota de Soledad es la tortuga. Claramente esta es la única posibilidad. No se puede determinar las otras, pero sí sabemos que la mascota de Soledad tiene que ser la tortuga. Alternativa C. Bien, entonces ese es el último problema. Con eso terminamos este video.